bendiga, bienvenido a la Iglesia Cristiana La Gloria de Dios. Muy contento, muy gozoso de compartir la palabra de nuestro Padre Celestial. Libro de los Filipenses. Vamos a seguir en esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses. El apóstol Pablo era un hombre que cuando él estudió a los pies de Gamaliel, la ley, y él era un hombre celoso, es decir, fervoroso, cuando él era un religioso, y él perseguía a la iglesia. El Señor Jesucristo se le apareció ahí y lo convirtió al Señor. Y dijo allá en Hechos capítulo 9, versículo 15, por ahí: este es un vaso útil para mí, alguien escogido para él. Y ahora que él tiene la verdad, ahora que él todo ha puesto en sí, él dice que todo lo tiene ahí, ¿verdad?, por basura, para conocer a Cristo mejor, ¿verdad?, para todo lo tengo por pérdida, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que tiene el apóstol Pablo. Y él continuaba ahí hablando de la resurrección. Y decíamos allá en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, el versículo 13 en adelante, y que allí en el versículo 17, muchos dicen de el rapto de la iglesia, pero ahí no se habla del rapto. Lo que realmente le da a entender ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 es de los muertos. No quiero que sean ignorantes, dice el apóstol Pablo, ¿dónde están los muertos? Y esa palabra aire ahí en el versículo 17 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses quiere decir, está ahí en el griego en el 109. Quiere decir el respiro, espíritu, ruach. No se habla de ningún rapto ahí. Si no lo entiende, póngalo por un lado y le va a entender. Y el apóstol Pablo continúa aquí en el versículo 11. Vamos a levantar ahí con la ayuda de nuestro Padre Celestial, pedimos el entendimiento. Y continúa aquí el apóstol Pablo, dice así: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él continúa diciendo que esto es lo que él quiere llegar a hacer. Versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Y esta palabra perfecto quiere decir maduro, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿A cuenta lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él dice, no que lo haya alcanzado ya, es decir que mientras estar en este cuerpo acá, este cuerpo en la carne, no estoy ahí todavía, porque en ese cuerpo espiritual, sino que prosigo por ver si logro asir. Y esta palabra asir es correr esa carrera, y ese conocimiento. Y es que cuando la verdad le llega a usted, cuando esa verdad de la palabra de Dios llega a usted, usted es entrapado, es decir, es atrapado por la verdad, es atrapado por Cristo Jesús. Y usted no quiere saber otra cosa que la verdad, y es atrapado por Él, y no quiere otra cosa más que ser atrapado por Él. Por eso dice el apóstol aquí: si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y eso es lo que hace la verdadera verdad. Cuando usted estudia la palabra de Dios, lo atrapa y quiere más de su verdad de Él. Y usted
está ahí siempre queriendo esa verdad, eres atrapado ahí. De la misma manera que el apóstol Pablo, con ese fervor, perseguía a la iglesia, bueno, con ese mismo fervor también es atrapado por Cristo y quiere seguir conociendo. Es lo mismo que hace la verdad a usted. Cuando usted es atrapado por esa verdad, ese conocimiento de la palabra de Dios, esa madurez. El versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué mayor consejo que puede haber aquí? No, usted no puede ver, es decir, no puede hacer nada lo que está atrás, pero siempre extendiéndose adelante, siempre mirando hacia adelante. Usted ya no puede hacer nada lo que está atrás. Cristo pagó ese precio ya, y cuando usted viene hacia Él, Él le da ese nuevo comenzar, esa bendición para que usted mire hacia adelante, que esa está la bendición ahí. No es nada más, no es mucho lo que usted puede hacer, lo que ya está atrás de usted, pero sí usted puede hacer mucho lo que está enfrente de usted, porque ahí usted puede cambiar y traer la bendición a su vida con esta palabra acá, y llegar ahí, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No hay nada ahí. Es cierto que usted se recuerda ahí de las cosas que pasaron para que usted no las vuelva a cometer, pero no viva ahí. Siempre busque lo que está delante de usted, que eso es la bendición, que eso es que la vida eterna, lo que está hablando allí en el versículo 11, ir llevado ahí, ser transformados y estar con Cristo. Eso es lo que debía de ver en esta vida. Es lo que dice el apóstol Pablo, extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14 dice: prosigo a la meta. Esta palabra meta en el griego es skopos, es decir, un telescopio, una lupa. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que usted tenga ese telescopio ahí, que en esa madurez, cuando usted va escudriñando las Escrituras, cuando usted va entendiendo la palabra de Dios, que usted pueda tener siempre ese telescopio ahí. Y si algo que viene ahí y no está correcto en la palabra de Dios, usted puede examinarlo ahí, con esa lupa, con ese telescopio, escopos, prosigo a la meta, con ese llamamiento en Cristo Jesús, que usted pueda ver ahí, examinar, si alguna idea no está bien ahí, usted la puede examinar. Versículo 15: así que todos los que somos perfectos, los que somos maduros, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Y esto es magnífico en sí. El apóstol Pablo está diciendo, no se preocupen ustedes, ¿verdad? Es decir, si usted no está de acuerdo en las pequeñas cosas, no se preocupe ahí, porque Dios se las va a revelar a su debido tiempo, cuando usted vaya agarrando esa madurez en la palabra de Dios, cuando usted vaya estudiando y obteniendo ese conocimiento. No se preocupe por esas pequeñas cosas ahí primero. Y esto no es decir de lo básico, sino que si alguna pequeña cosa no llega ahorita a su mente, Dios a su debido tiempo se la va a revelar, con esa unción que usted tenga. ¿Cuál es la unción? Bueno, usted la va obteniendo
a través del estudio de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial le va revelando más. Cuando usted obtiene esa verdad y quiere más de esa verdad y es cautivado por esa verdad, como dice allí en el versículo 12, soy cautivado por esta verdad, dice el apóstol. Lo que está diciendo el apóstol, no se preocupen si hay alguna cosa que no puedan entender. Dios a su debido tiempo la va a revelar. Versículo 16 dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Es decir, aquello que usted ha entendido, aquello que usted ha obtenido, ese camino, que no solo sea un oidor de la palabra, sino que también sea un hacedor de la palabra de Dios. No sea alguien que nomás hable las cosas, sino que sea alguien que haga las cosas para su Padre Celestial también. En esa madurez, que usted pueda obtener esa bendición también, y hacer las cosas también. Eso es lo que quiere decir el apóstol en versículo 16. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, estar siempre firme ahí. Cuando Dios le ha revelado algo a usted, párese firme, haga las cosas ahí para su Padre Celestial, y traiga esa bendición a otros con ese conocimiento. Versículo 17: hermanos, continúa él, sed imitadores de mí. Yo puse el ejemplo acá, dice el apóstol Pablo. Yo he dado el ejemplo acá. Miradme a mí. Y mirad, esta palabra mirad, ¿cuál es? Escopos otra vez. Mirad, poner el telescopio. Usar esa lupa. Chequear. A los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Yo he dado el ejemplo, dice el apóstol Pablo. Es muy fácil decir, y usted puede detectar con ese discernimiento de la palabra de Dios, que es muy valioso, que Dios le da en sí. Es decir, que usted pone ese telescopio ahí, y ¿cómo? Bueno, usted mira cómo Pablo actuó, cómo Pablo hizo las cosas, y que usted no pueda seguir a un hombre ahí que lleva su propio egoísmo ahí y para sus propios beneficios, sino que usted pueda seguir la palabra de Dios. No vaya a seguir a alguien que está ahí en un viaje para él mismo, sino que usted pueda seguir al Señor Jesucristo, a su palabra de Él. Muchos vienen acá, como dijo el apóstol Pablo, dicen ellos, yo soy sanador y yo sano acá. Nadie sana. Solo nuestro Padre Celestial es el que sana. Y es cierto que Él usa a sus hijos, pero la gloria es de Él. Él es el que sana en sí. Y Él dice, a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Que tenéis en nosotros, ese ejemplo nosotros le hemos dado. Que ustedes puedan seguirlo. Es muy fácil detectar. El apóstol Pablo no puso acá en este libro una gran foto de él aquí al principio, para que dijeran, yo soy acá, yo soy allá. No, pero él habló la palabra, y esa palabra es poderosa, hablando su palabra de él. Y es maravilloso cuando usted puede entender esa palabra. Versículo 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay mucha gente que sigue el cristianismo y quiere hacer las cosas a su manera, es decir, que
levanta el cristianismo acá y empieza a decir cosas que ni están en la palabra de Dios. Por eso es que él dice, tengan cuidado. Y dice el apóstol Pablo, cuando una persona llega a eso, y no enseña la palabra de Dios, sino que enseña lo que a él le parece, se hace enemigo de la cruz de Cristo, verá usted. ¿Por qué? Bueno, porque enseña contrario a la palabra de Dios, y solo hay una cosa que lo puede salvar, y eso es Cristo en la cruz. Él murió. Y no hay otra cosa que lo pueda salvar. Y una persona cuando se hace enemigo de la cruz del Cristo, cuando enseña otras cosas que no están en la palabra de Dios, no hay nada para ellos ahí. Dice el apóstol Pablo, esto me trae lágrimas a mí. Yo he enseñado a estas personas, he llevado la palabra de Dios con ellos ahí, he tratado de enseñarles la palabra de Dios y parece que la han agarrado, pero más adelante se vuelven a un lado de ella. Y el apóstol Pablo no era un hombre que se daba por vencido con las personas. Él siempre se interesaba por las personas para que tuvieran esa salvación. Pero él comprendía que hay unas personas que así pasan a veces, se alejan de la palabra de Dios, se alejan de lo que está en la palabra de Dios y empiezan a hacer cosas que no están en la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, esto me trae a mí, aún ahora lo digo llorando, dice el apóstol Pablo. Y versículo 19 dice, el fin de los cuales será perdición. Esto es lo que sigue. Perdición es a Satanás, el hijo de perdición, llevando otras cosas que no están en la palabra de Dios, que no está escrita. Esto es lo que siguen, dice él, cuyo Dios es el vientre, es la carne, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que pasa acá. Cuidado, que usted ponga el telescopio acá. Él no dice no le oigan. Eso hay que ponerlo bien claro. Él no está diciendo no le oiga, pero que usted pueda probar, poner la lupa, el telescopio ahí. Si es que usted está viendo que él dijo, él ha puesto el ejemplo acá, y él no dice que no le pueda a usted poner atención, pero con ese discernimiento que Dios le da a usted, no va a pasar mucho para que usted discierna cómo una persona enseña la palabra de Dios, para dónde va. Con ese discernimiento y también con esa madurez que Dios le da en la palabra de Dios. Si es que usted es maduro en la palabra de Dios. Y dice que piensan en lo terrenal. ¿Y dónde está eso ahí? Voy a ir allí en Romanos capítulo 8. Y no lo va a tener ahí, pero solo lo voy a leer. Romanos capítulo 8, versículo 5. Oiga lo que dice acá. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Simple, ¿verdad? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así mismo es. Porque los que son, versículo 6, perdón, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, es tranquilidad para la eternidad. Poniendo usted, observando, estudiando y llevando ese conocimiento en la palabra de Dios. Vida y paz, vida eterna y paz.
que usted la pueda tener hoy en día. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9. Para terminar aquí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y él continúa diciendo que aquellos que son de él, los santos, los apartados de él, para él, los escogidos para él, ¿verdad? Él continúa ahí en ese libro de los Romanos diciendo que a veces no saben ni lo que ellos van a pedir. En el versículo 26, capítulo 8 de Romanos, pero el Espíritu intercede por ellos. Es decir, que hay algunos que Dios, ¿verdad?, son escogidos para hacer su palabra. Y por eso es que ellos siempre están en el Espíritu y oyen y tienen ojos para ver y oídos para ver esta palabra. Versículo 20 dice así, volviendo al capítulo 3 de los Filipenses, dice así: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y es ahí donde todo cristiano quiere estar, con Él siempre. Está allá. Continúa. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. También esperamos ¿qué? También esperamos ese segundo evento, la segunda venida de Él, al venir acá. Y estar siempre, cuando Él comience acá y ponga sus pies aquí, y comience el milenio en sí, su segunda venida. Si es que usted es maduro, si es que usted le ama a Él, si es que usted pone atención a Él, espera su segunda venida de Él. El versículo 21: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Va bien lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso es lo que esperamos, ser transformados como Él, como su cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 15, voy a ir ahí, de lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Dice 1 Corintios capítulo 15, oiga bien lo que va a decir ahí el apóstol. Capítulo 15, versículo 24, dice así: luego al fin, dice el apóstol, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad, el Señor va a tomar control. Versículo 25: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y realmente de ahí de Salmo 101, sus enemigos van a ser puestos debajo de sus pies. ¿Quién los va a poner debajo de sus pies? Su escogido, a usted, haciendo su palabra, llevándolo a cabo. Versículo 26: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Allá en Hebreos capítulo 2, versículo 14, por eso es que vino el Señor Jesucristo a vencer a la muerte, esto es, al diablo. Que cuando usted confíe en Él,
la muerte, no hay poder en la muerte para usted. Es decir, hay vida eterna. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptuó aquel que sujetó a él todas las cosas. 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Así va a ser. Cuando usted pone pone su confianza en Él, todas estas cosas van a ser realizadas aquí. Es decir, que el Señor Jesucristo va a poner todas estas cosas acá bajo orden, para que usted ahí esté con Él siempre. Y así va a ser. Y allí más abajo en el versículo 50 de 1 Corintios capítulo 15 dice así, oiga lo que dice acá: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, ¿por qué no la puede heredar? Bueno, porque la carne y la sangre están en otra dimensión. Están en otra dimensión. Dice, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, estando en esta carne, usted no puede ver lo espiritual. Es decir, Dios puede tener un montón de ángeles alrededor de usted, pero usted no los puede ver, porque es otra dimensión. Y dice, ni la corrupción hereda, la corrupción en esta carne, es lo que quiere decir, esta carne, la corrupción. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. Oiga bien. No todos dormiremos, no todos van a morir, no todos van a colgar los tenis, dice él. No todos se van a morir aquí. Pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. ¿Cuántos? Todos seremos transformados. El rico, el pobre, de todo color. Todos. No solo el cristiano, todos. ¿Cuándo? No, el primer día del milenio, por supuesto. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, esa es la última trompeta, la séptima, en el griego la última, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, es decir, en otra dimensión, pondrán otro cuerpo espiritual, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, que el apóstol Pablo está diciendo acá que estos cuerpos acá van a ser transformados a cuerpos espirituales. Esto corruptible, es decir, en la carne, va a ser transformado en el primer día del milenio, va a ser transformado en cuerpos espirituales. Va a dejar la corrupción para ponerse la incorrupción, es decir, el cuerpo espiritual. Pero todavía ese cuerpo espiritual tiene esa alma. Así como la alma está en este cuerpo en la carne, también esa alma necesita ese cuerpo en el espíritu. El alma siempre necesita un cuerpo. Pero ese cuerpo, todos vamos a ser transformados a cuerpos espirituales, pero siempre vamos a tener la alma. Y esa alma tiene que, ¿qué? Bueno,
tiene que poner inmortalidad. Eso es lo que, esa alma todavía es mortal. Ese hombre o esa mujer que fue transformado al cuerpo espiritual, todavía su alma es mortal. ¿Qué quiere decir mortal? Bueno, es propuesta a morir. Que si usted no participa en la inmortalidad, es decir, que creyendo en Cristo, usted puede participar de la inmortalidad. Versículo 53, para explicarlo mejor, dice acá: porque es necesario que esto corruptible, esto en la carne, se vista de incorrupción, es decir, que se ponga el cuerpo espiritual, pero todavía tiene esa alma que es propuesta a morir, si es que usted no lo amó a Él, si es que usted no lo siguió a Él. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto mortal, ¿qué quiere decir? Bueno, si esa alma ahí, ¿verdad?, es mortal, ¿verdad?, que es propuesta a la muerte, se vista de inmortalidad, ¿verdad?, que no hay muerte para ella. Cuando usted confía en Él, cuando usted le ama a Él, ¿verdad?, usted no participa de ¿qué? No participa de la segunda muerte. ¿Verdad? Hay muchos que van a... Después de esto, el apóstol Pablo está diciendo que cuando el Señor Jesucristo venga, ya sea la segunda venida, ¿verdad?, o alguien muere, ¿verdad?, es llevado en sí a ese cuerpo espiritual con esa alma, ¿verdad? Y depende de si él no estuvo con Cristo, no lo amó, no lo siguió a Él, su alma todavía es expuesta a la muerte. Por eso en el trayecto de esos 1000 años va a haber enseñanza para aquellos que no recibieron esa verdad. Y están expuestos, esa alma está expuesta a ser muerta. Pero para aquellos que le siguieron a Él, para aquellos que le amaron a Él, esa alma se convierte en que se pone inmortalidad. No va a morir, no va a participar de esa muerte. Entonces aquellos que pasan por el milenio, y si no aceptaron al Señor Jesucristo durante ese tiempo espiritual del milenio, que va a haber enseñanza, usted lo puede leer ahí en el capítulo 20 de Apocalipsis. Si ellos no aceptaron durante esa enseñanza de los milenios, del milenio, ellos van a participar de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La segunda muerte es que ya esa alma va a dejar de existir para siempre y para siempre. Pero usted poniendo su confianza en Cristo, usted no participa de esa muerte, sino que su alma se vuelve ¿qué? Se pone inmortalidad. Es algo muy tonto, se podría decir, para una persona que pierda esa oportunidad de dejar amarlo a Él con esta palabra que Él nos dio y poner su confianza en Él, seguirlo a Él, porque Él es el que nos da esa vida eterna, esa inmortalidad. Versículo 54 dice: y cuando esto corruptible, esto en la carne, se haya vestido de incorrupción, o sea, esto en la carne se haya transformado en cuerpo espiritual, ¿verdad?, y esto mortal, es decir, esta alma que es propuesta a la muerte, ¿verdad?, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, ¿verdad?, y eso es lo que buscamos, eso es lo que el cristiano busca, creer en Él
para que esta alma se haya vestido en inmortalidad. La muerte no hace nada a esa alma que cree en Él. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Versículo 55 continúa: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay victoria ahí. Esto es transformado, es puesto su alma en inmortalidad, y la vida eterna ahí que Dios le da. ¿Cómo así? A través de su palabra, a través del crecimiento en su palabra, a través del conocimiento en ella, ¿verdad? Que eso es lo que esa alma se viste ahí, ¿verdad? De esa inmortalidad, ¿verdad? Y es maravilloso en sí obtener esa inmortalidad. Volviendo otra vez, libro de los Filipenses, en el capítulo 21, es lo que hablaba el apóstol allá en el 1 Corintios capítulo 15, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Eso es lo que va a transformar Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todo eso es lo que va a hacer el Señor. Tendremos el cuerpo como Él, el cuerpo espiritual, y cambiarnos esa transformación. Capítulo 4, versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Le está hablando aquí a los filipenses. Estad así firmes en el Señor, amados. Estar firmes en esta palabra. Alguien que no está firme en esta palabra está hoy aquí, hoy allá, y nunca está firme en su palabra. Nunca tiene ese conocimiento. Está expuesto a enseñar malas cosas. Está expuesto a enseñar perversidad. En vez de pararse con la palabra de Dios y estar firme en ella, tener esa madurez en Él, y crecer en Él, que eso es lo que Dios da a sus hijos, que esa es la bendición que Él da a sus hijos ahí, a sus hijas, por supuesto. Y alguien que no se para firme en la palabra de Dios es arrastrado por muchas cosas, y no hay bendición ahí. Versículo 2: ruego a Evodía y a Sintique, dice el apóstol Pablo, que sean de un mismo sentir en el Señor. Le está hablando acá, que sean este mismo sentir en el Señor, en unidad, en este mismo pensar. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente. Clemente quiere decir tranquilo, una persona calmada. También y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Se da cuenta de esto? ¿Cómo así? ¿Sabe quiénes eran Evodía y Sintique? ¿Quiénes eran? Eran mujeres. ¿Cómo así que eran mujeres? Bueno, eran mujeres que llevaban la palabra de Dios juntamente con el apóstol Pablo. Bueno, es que allá la mujer no puede hablar ahí. Bueno, estas mujeres estaban aquí llevando la palabra de Dios juntamente con el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir usted entonces? ¿Que estaban allá en la cocina echando tortillas? No, estaban haciendo la palabra de Dios juntamente con el apóstol Pablo. Muchos dicen, es que la mujer no puede hablar ahí, no saben ni chequear el griego en sí. Que lo que quiere decir que cuando la palabra de Dios se está dando, no estén hablando nadie ahí. Y esto tanto la mujer como para el hombre. Eso es lo que quiere decir
que la mujer esté callada. Y eso aplica al hombre también. Cuando la palabra de Dios está enseñando, que esté callada ahí, o callado. Pero estas mujeres eran guerreras, llevaban a cabo la palabra de Dios, juntamente con el apóstol Pablo, y estaban escritos en el libro de la vida, como llevadoras de la palabra juntamente. ¿Sabe qué quiere decir esto, compañeros? Llevaban el mismo yugo, a la par con el apóstol Pablo. Miren y se da cuenta usted quién hace el trabajo, a veces la mayoría del trabajo en las iglesias. Mire usted y vea, son las mujeres a veces. No quitando nada al hombre, pero sea realista. Y muchos quieren hacerla a un lado a la mujer, por falta de conocimiento. Pero el apóstol Pablo está diciendo, ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor, y colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto lo decimos porque para tener, para que todos llevemos la palabra de Dios. Dios no hace excepción de personas, y Dios usa a los que Él tiene que usar. Porque, ¿qué? Bueno, porque cuando usted obtiene esa verdad y cuando usted es cautivado por esa verdad, usted no quiere soltarse de esa verdad. Usted quiere esa verdad y esa verdad lo cautiva a usted. Con ese conocimiento en la palabra de Dios, sabiendo que todos llevamos el trabajo. Versículo 4 para terminar. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados. Y eso es lo que hace la verdad. Ese regocijo en la palabra de Dios. Que usted pueda obtener ese conocimiento en la palabra de Dios y madurar. Y poner el telescopio ahí, si alguien trae otro que no está en la palabra de Dios, con ese discernimiento, con esa madurez, y ser cautivo por él. Una vez que usted es cautivado por él y por esa verdad, usted no es cautivo a la fuerza, pero es cautivado porque usted lo ama a él. Y usted obtiene ese conocimiento de él y esa verdad. Y usted no quiere escaparse de ahí, de esa verdad. Que el Señor nos bendiga con su palabra, hermano. Y vamos a terminar el libro de los Filipenses la próxima ocasión. Y si usted ama a su Padre Celestial, amará su palabra. Que el Señor lo bendiga.